Quisiera referirme a este tema que es de suma importancia. Empezaré saludando inclusive a los miembros del colectivo en contra del impuesto verde, con quienes tuvimos la posibilidad incluso de reunirnos y de exponerles cuál es nuestra posición. Una posición siempre en afán de mejorar las normativas y sobre todo de garantizar derechos para las grandes mayorías, no solo para un sector de la población. Y empezaré quizás valorando algunos criterios que se dieron hoy en este debate en la mañana, criterios que salen precisamente o que defienden la eliminación del impuesto verde. Y precisamente esos criterios salen de los proponentes. ¿Quiénes son los proponentes? Son colegas legisladores que plantearon esa como su propuesta de gobierno cuando fueron a una campaña electoral en el 2017. Y puedo entender esa posición y puedo respetar esa posición. Las que sí me llama la atención o los que me asombra son la posición de otros colegas legisladores que intervinieron en la mañana, que cuando se dio esta iniciativa en el 2012, cuando eran ministros de Estado, cuando eran gobernadores, aplaudían, felicitaban estas iniciativas. Hoy su discurso ha cambiado. Pues déjeme decirle que nosotros en esta bancada, y lo mismo que les dijimos al colectivo que estaba en contra del impuesto verde, nosotros no hemos cambiado nuestra posición, nosotros no hemos cambiado esta posición, y precisamente para eso es el debate, y a mí me gusta quizás plantearles algunos argumentos desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político. Mientras el mundo camina a debates precisamente sobre estos temas, a decisiones sobre modelos de movilidad alternativa, sobre el uso de incentivos a vehículos no contaminantes, sobre el uso de incentivos para la utilización, por ejemplo, de transporte masivo, o tributos para la emisión de carbono, o la creación de tasas, impuestos, que busquen dos objetivos. El primero, desincentivar el uso de vehículos contaminantes, que es una tarea loable sobre todo de los estados, y conforme los acuerdos internacionales, que ya lo mencionaron inclusive algunos colegas legisladores, como el Acuerdo de París, o impuestos o tributos que pretendan también recaudar o financiar iniciativas ambientales. Para eso se crean los tributos, con esos dos objetivos: desincentivar el uso de vehículos contaminantes o la generación de ingresos para el Estado para que se puedan invertir en favor de políticas medioambientales. Ese es el gran debate mundial. El mundo camina hacia allá. Y mientras el mundo camina hacia allá, yo asombrosamente veo cómo en el Ecuador retrocedemos. ¿Y por qué digo que retrocedemos? Porque si es que vemos países como Costa Rica, la política de emisión, ellos generaron normativa para la política de emisión de gases, para un programa para adquisición de vehículos eficientes, o se invierten mejoras a los combustibles bajo la norma Euro 4, allá ya están avanzando. Países latinoamericanos como Chile, que crea un grupo de impuestos verdes, como el impuesto a la emisión de dióxido de carbono, como el impuesto a la emisión de fuentes fijas de óxido de nitrógeno o dióxido de azufre, o el impuesto a la importación de vehículos livianos a diésel, porque es un combustible más contaminante. Chile camina hacia allá. O si vemos en el caso de Colombia, Colombia decidió ir por un mecanismo que grava con cerca de 4 centavos de dólar por cada galón de combustible. ¿Para qué? Para poder utilizar esos recursos en temas medioambientales. Todo el mundo y el gran debate camina hacia allá, a cómo logramos generar recursos para los estados para poder invertir en políticas medioambientales de remediación y de mitigación, pero también para desincentivar el uso de vehículos contaminantes. Y es así que me voy a referir a un documento que habla sobre los estudios de cambio climático de la CEPAL, conjuntamente con la Unión Europea y Naciones Unidas. Y este es un documento de la CEPAL que ya Mauricio Proaño hizo alusión en la mañana, con respecto a los efectos potenciales de un impuesto al carbono sobre el Producto Interno Bruto para los países de América Latina. Y aquí hay datos sumamente interesantes, valiosos. Yo creo que deberíamos todos leer este informe de la CEPAL. Y ahí nos da cuenta precisamente, por ejemplo, de los países desarrollados. En 1990, uno de los pioneros de los países que empezó a generar estas prácticas de incentivos y tributos
es Finlandia, por ejemplo, pionero en 1990. Aplica impuestos al carbono, a todos los combustibles fósiles, Por ejemplo, tenemos el caso de Noruega, que aplica al consumo de aceite mineral, gas, combustibles. El ejemplo de Suecia aplica a todos los combustibles fósiles para la carburación y calefacción. Y así la lista es interminable en este estudio. Está Suiza, Islandia, Irlanda, Australia, Japón, Reino Unido. Es decir, una serie de países. El mundo camina hacia allá y nosotros estamos retrocediendo. ¿Y por qué digo que estamos retrocediendo? Porque en estos ejemplos está anexado directamente quizás una tasa, un impuesto, un tributo al consumo de combustible. Quizás ese fue uno de los errores que pudimos haber cometido, porque nosotros en su momento, en el año 2012, se planteó la generación de este impuesto a la propiedad y estaba basado en dos parámetros. El primer parámetro tiene que ver con el año de fabricación del vehículo. Y ahí los criterios iban en el sentido de que el vehículo más antiguo se supone que contamina más y por lo tanto tendría que pagar un tributo mayor. Esto en realidad puede ser susceptible de mejora. Y es más, yo creo que se debe mejorar. ¿Y por qué se debe mejorar? Porque precisamente en el Ecuador se implementó un programa de revisión de gases que tienen la competencia los gobiernos autónomos descentralizados locales. Y a través de esa competencia, precisamente hasta el mes de mayo de este año, tenían el plazo los 221 municipios para cumplir con esa normativa de control de la emisión de gases. Lamentablemente, en este gobierno también se retrocede y se les da nuevamente una prórroga, un plazo a los municipios para que puedan cumplir con esta normativa de control de emisión de gases. Si ese plazo no se hubiese dado, este impuesto que se está planteando podía haber sido revisado. ¿Por qué? Porque si ya todos los vehículos, independientemente del año de fabricación, están siendo controlados la emisión de gases, ya no cabe cobrarles un impuesto sobre la emisión a los vehículos más antiguos, porque se supone que están siendo revisados por los 221 municipios. Y quizás aquí el debate, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, es en el sentido inclusive de la orientación. ¿Quiénes tienen que manejar esos recursos? Porque aquí los gobiernos locales, para poder argumentar su prórroga, lo que han planteado es que no tienen los recursos para poder invertir en los sistemas de revisión vehicular. Bueno, pues ese es el debate. Busquemos los mecanismos para que los municipios puedan implementar ese sistema y al mismo tiempo, si es que ese sistema está implementado, ya no deberíamos cobrarles el impuesto verde por ese parámetro que se está planteando. Y el segundo parámetro por el cual se cobraba este impuesto verde tiene relación por el cilindraje del automotor. Y aquí sí me caben algunas inquietudes, colegas legisladores, y ahí quizás eso es susceptible de revisión. Yo sí creo que este debate lo que puede es generar una amplia expectativa primero, pero sobre todo una amplia argumentación con respecto a este tema. Porque los vehículos, si bien es cierto, había una exoneración de menos de 1.500 centímetros cúbicos, a mí me parece que los vehículos que operan por motores de combustión contaminan todos, desde el vehículo, la motocicleta pequeña que tiene 50 centímetros cúbicos, hasta el vehículo que tiene 5.000 o 6.000 centímetros cúbicos. ¿Quiénes deberíamos pagar los impuestos o esa contribución al medio ambiente? Todos los que contaminamos, pues, todos los que contaminamos. Y aquí también sí hay que hacer una división. ¿Quiénes son los que más contaminan? Los vehículos que más combustible queman son los que más contaminan, los motores más grandes. Por lo tanto, ¿debería cargarse un valor adicional a esos vehículos? Sí, por supuesto que sí. Yo aquí quiero hacer algunas reflexiones con respecto a lo que se ha dicho en esta mañana. Se decía que este Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Que no ha cumplido su objetivo. No es así, colegas legisladores. El colega Mauricio Proaño, en su presentación, es una presentación de la CEPAL, en la cual dice que entre el año 2007 y el año 2011, la compra de vehículos de mayor cilindraje, mayor a 1.500 centímetros cúbicos, estaba en el 56% en el Ecuador. Mientras, entre el año 2012, cuando se implementa este impuesto, hasta el año 2015 se reduce al 37% la compra de vehículos
de mayor cilindraje a 1.500 centímetros cúbicos. ¿Cumplió con ese objetivo de tratar de cambiar los hábitos de los ciudadanos, de los ecuatorianos? Sí, por supuesto que cumplió, pero también cumplió el otro objetivo, y ahí yo concuerdo con los criterios que exponían los colegas legisladores. ¿En qué sentido? Los billetes en el Ecuador no están marcados. Los billetes que ingresan por tributos del impuesto medioambiental ingresan a la caja fiscal y desde ahí se distribuye, sino con qué se financiaba el programa Sociobosque, con qué se financió el programa Sociopáramo, con qué se financió el programa de conservación de las fuentes hídricas, el programa de reforestación. Muchísimas Precisamente gracias, de ahí, colegas legisladores, entonces sí ha cumplido ese objetivo. Solo termino, presidente, muchas gracias, diciendo que no entiendo ese doble discurso. Aquí algunos colegas legisladores dicen que están en contra de este impuesto verde, yo entiendo sus razones, pero al mismo tiempo son los principales en rasgarse las vestiduras y exigir los recursos para los temas medioambientales. Ese doble discurso no lo comparto. Muchas gracias, señor presidente.